Apreciados estudiantes de competencias comunicativas, de parte de la red de tutores les damos la bienvenida a una actividad más del curso de competencias comunicativas llamada El Discurso. Recuerden para esta actividad ingresar al entorno de conocimiento, leer y aplicar los contenidos de la unidad 2, observar el material relacionado con la comunicación oral y profundizar sobre cómo hablar en público. Recuerden que las actividades del curso son acumulativas. Aquí te serán muy útiles todas las nociones de las unidades 1 y 2, elementos de redacción y de expresión corporal. Para la realización de esta actividad del discurso, vamos a tener en cuenta unas competencias que se van a desarrollar por parte del estudiante. Aquí el estudiante produce y comprende distintos tipos de textos orales escritos. Además, se entiende y aplica la coherencia y cohesión en un texto y finalmente se apropia de lógicas de producción y comprensión textual oral, no verbal y escrita en el marco de la comunicación en red. Las temáticas que se van a desarrollar son las que anteriormente se han visto en otras actividades, como son la de la comunicación no verbal y la comunicación oral. Y a eso le vamos a sumar que el discurso como una acción comunicativa que exige el desarrollo de competencias en el marco de la oralidad y de la comunicación no verbal, así como de una planeación de tipo escritural. O sea, lo que se reúne aquí es que primero vamos a argumentar qué es lo que queremos escribir, luego escribirlo para finalmente exponerlo ante un público. Para el desarrollo entonces de esta actividad, vamos a seleccionar 3 opciones de tema para redactar y desarrollar un discurso. Vamos a escoger el que más te apasione, el que más te llame la atención y en el que te puedas desenvolver mejor. Entonces vamos a ver cuáles son las 3 opciones de tema que tenemos en esto del discurso. El tema 1 es respondiendo a la pregunta ¿cómo a través del discurso argumentado puedes motivar a tus compañeros para que continúen asumiendo el reto de formarse como profesionales unadistas? Básicamente esta actividad se presta para inspirar y persuadir a otras personas. Es decir, tú vas a escribir un mensaje a tus compañeros diciéndole por qué deben continuar estudiando en la UNAD, qué es lo que deben hacer, cómo pueden motivarlos para que sigan en este aprendizaje virtual que es el que nos ofrece la UNAD. Ahora también hay un tema 2. En este tema 2 es resolver la inquietud de por qué es importante que como individuos y como sociedad acojamos a los colombianos y colombianas que se han reintegrado a la vida civil después de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Este tema más que todo se presta para informar y generar conciencia. Recordemos que este tema es de mucha actualidad y es muy sensible a los colombianos, ya que estamos en un proceso de paz donde tenemos finalmente que vivir con unas personas que se han reintegrado a la sociedad y que antes tenían una vida de milicianos, guerrilleros. Entonces es buscar qué opinión tiene usted acerca de este tipo de este tema, de mirar por qué es importante que nosotros nos acojamos y recibamos, digámoslo así, a estas personas que se han reinsertado otra vez a la vida civil. Y tenemos un tercer tema que se llama, o podemos responder a la inquietud, ¿cuáles son los compromisos que asumes o asumirás hacia futuro desde tu profesión, con tu comunidad y con toda la sociedad colombiana? Básicamente este tema se presta para informar y realizar consideraciones éticas. Éticas es que desde tu profesión, cuando te gradúes, ¿cómo le puedes construir o cómo puedes contribuir al desarrollo de la sociedad colombiana? O sea, desde tu profesión, ¿cómo puedes contribuir al crecimiento de la sociedad colombiana y hacer un mejoramiento continuo de todas aquellas situaciones y vivencias que tiene el país en la actualidad? Entonces, básicamente son estos 3 temas. Debes escoger uno, ¿cierto? Y cuando lo escojas, lo escribes en el foro de aprendizaje colaborativo para que le socialices a tus compañeros cuál de los 3 temas escogiste. Esta es la primera etapa de esta actividad del discurso. Escoger y plasmar en el foro de entorno colaborativo lo que vas a desarrollar más adelante. De haber escogido el tema, apreciados estudiantes,
viene lo que es la construcción del texto. O sea, vamos a redactar el contenido de lo que escogiste, de uno de los tres temas que escogiste, y para eso nos vamos a apoyar en preguntas de redacción. No es contestarlas en el foro ni hacer un escrito respondiendo las preguntas que hay aquí, sino que reúnes estas preguntas que aparecen aquí, ¿cierto? De acuerdo al tema seleccionado, y empiezas a construir mentalmente, bueno, sobre el primer tema, ¿qué quiero decir? ¿Por qué crees que lo quieres decir? A ver, si vale la pena construirlo, compartirlo, ¿a quién lo quieres dirigir? Básicamente aquí ya de antemano se pueden resolver varias inquietudes. ¿A quiénes va dirigido tu discurso? En este caso a tus compañeros del foro colaborativo. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cierto? O sea, es mirar que ese tema verdaderamente genere una credibilidad en ti. Ahora, ¿es relevante y vale la pena compartirlo? Claro que es relevante. ¿Por qué? Porque es tu opinión sobre un tema específico que quieres darle a conocer a otras personas. ¿Por qué otros estarían de acuerdo contigo? Ahí es donde viene la parte de la persuasión. O sea, es como venderle la idea a tus compañeros y también al docente sobre lo que estás escribiendo del tema que escogiste. Y obviamente viene un último punto, que es la información. Soporte, aquí es la parte investigativa, todo lo que sea cifras estadísticas, datos académicos, información de periódicos, revistas, etcétera, que necesitas para lograrlo. No es resolver cada una de estas inquietudes, es resolverlas mentalmente. ¿Para qué? Para a partir de eso hacer una construcción textual de lo que tienes que escribir. Entonces, antes de redactar tu pieza y ya teniendo claras estas inquietudes, buscas otras fuentes de información, como habíamos mencionado anteriormente, revistas. Puedes también consultar amigos, familiares, vecinos que también tengan una opinión sobre el tema. ¿Esto para qué? Para que tú como estudiante ya tengas una visión más global sobre cada uno de estos temas o el tema que hayas escogido. Y a partir de eso generar una serie de conclusiones o una puesta en común que permita así construir el texto que vas a realizar para luego hacer la respectiva redacción. Entonces, luego de que tú tengas estas dos etapas ya claras, vamos a lo que es la etapa final de construcción del texto. Texto argumentativo. ¿En qué consiste el texto argumentativo? Básicamente es retomar lo que hicimos en el ejercicio de la comunicación oral. Aquí vamos a redactar un texto de 3 párrafos, como lo hicimos en la autobiografía. Lo mismo, de 6 líneas, mínimo cada párrafo con una estructura sugerida. Entonces aquí empezamos. Contextualizar el tema en el primer párrafo. Puedes apoyarte en recursos como una breve historia, una cita bibliográfica, cifras que introduzcan la situación. Si ya resolviste cuál es el tema, ya tienes en claro el tema y ya tienes las opiniones de otras personas, revistas, datos, entonces empiezas a hacer una breve introducción donde uno respondería preguntas tan sencillas como el qué, cómo, quién, por qué y para qué. O sea, qué es lo que queremos decir, a quién se lo queremos decir, para qué es lo queremos decir, cuándo lo queremos decir. Todo esto debe quedar concatenado en el primer párrafo. De esta forma, así damos una especie de introducción general para lo que sería el segundo y tercer párrafo sobre el tema que ya habíamos escogido. Luego desarrollamos la idea principal con argumentos en el segundo párrafo. Ya cuando hayas escogido el tema, entonces aquí explicas con mayor profundidad qué es lo que escogiste, qué es lo que te parece importante de ese tema que escogiste, por qué lo quieres comentar, por qué se lo quieres hacer llegar a las personas. Eso aquí en este segundo párrafo, y ya después de haber argumentado y expuesto la idea principal en ese segundo párrafo, entonces escribes el tercer párrafo, que ya sería como una conclusión o el cierre de ese tema que escogiste. Aquí haces como una breve reflexión, una invitación. ¿Para qué? Para dejar abierta, digamos así, la discusión y poner a las personas a las que les hiciste llegar el mensaje qué es lo que deben decir o hacer sobre ese tema que tú escogiste. Cuando ya tengas esto, le creas un título bien llamativo,
como si fuera el título, como si fuera el de un artículo de revista, un artículo de periódico, algo que llame la atención. Recuerden que la comunicación escrita, un título bien llamativo atrae al lector para que pueda después leer el artículo que tú escribiste. Entonces ten mucho cuidado al momento de escribir ese título que resuma y conecte la idea principal del tema que escogiste y de todo lo que escribiste. Una vez tengas este escrito, por favor compártelo en el foro de aprendizaje colaborativo en la parte de la tarea 3, el discurso, y ahí espera la retroalimentación de tus compañeros. ¿Para qué? Para que ellos den una opinión acerca de eso que tú escribiste, si de pronto encontraron algo confuso, innecesarios, o que de pronto con qué preguntas quedaron. Para terminar, luego de que hayas hecho o escrito el discurso en su forma escritural, vamos a hacer un video. ¿Este video en qué consiste? Y es, digámoslo así, la etapa más importante, porque aquí es donde el docente va a analizar cómo es tu expresión corporal, cómo es tu expresión oral frente a un tema específico en el cual previamente ya habías estudiado y que también has escrito. Entonces, aquí lo que vas a hacer es que vas a grabar un video de más o menos 1 minuto y medio o 2 minutos, siguiendo estas pautas, combinando elementos del discurso leído y el improvisado. Ojo, por favor, no hay que memorizar el texto, tampoco leerlo, de eso no se trata. Se trata es de que tú, luego de que hayas estudiado el documento, lo expongas ante un público. En este caso vas a hacerlo frente a una webcam. ¿Para qué? Para que el docente pueda mirar cómo es la seguridad que tienes para exponer ese tema, la posición de tus manos, la posición de tu cuerpo, la entonación, la vocalización, el ritmo. Todo esto, ¿para qué? Porque todo esto es un conjunto y esto demostrará ante el público y en este caso para el docente la seguridad con la que manejas el tema del cual previamente has escogido y estudiado. Antes de que hagas la grabación es importante hacer una práctica de pronto para que tú mismo te mires cómo has hecho la grabación. ¿Para qué? Para que luego hagas un producto final el cual vas a grabar a través de una aplicación llamada Vimeo. Recuerda que en el foro de conocimiento hay un video explicativo de cómo se puede hacer las grabaciones. Si la vas a hacer con el celular, recuerda que la posición del celular debe ser horizontal porque ese es el formato que se maneja a nivel de estándar en televisión, planos 4:3 o 16:9. Ahora, si lo quieres hacer directamente desde un computador, no hay necesidad de configurar el plano, simplemente activas la cámara del computador y haces la respectiva grabación, la cual guardas y utilizas la aplicación Vimeo para subir el video. Luego de que tengas el video, lo más importante es que copies y pegues el link de la grabación en el foro. ¿Para qué? Para que tus estudiantes, para que los compañeros y el docente puedan visualizar y hacerte las respectivas sugerencias. Recuerda que la expresión de cada individuo es diferente. Aquí hay que combatir los nervios. Cuando sientas ya la convicción, grábate. Importante, cuida tu presentación personal y la parte estética. Debes contar con una buena iluminación. Fíjate en el fondo y qué es lo que comunica el entorno. También ten en cuenta que lo hagas la grabación en un espacio donde no haya mucho ruido, donde no interfiera el momento de grabar tu voz. Entonces, ya terminado esta actividad, montas entonces en el foro colaborativo. Deben quedar 3 aspectos. El primero, que fue la selección del tema. El segundo, copiar y pegar el texto. Y el tercero, el link respectivo al video. Apreciados estudiantes, aquí entonces termina esto que es la actividad número 3 del discurso. Recuerden que tiene un peso evaluativo de 120 puntos. Hay que entregar un trabajo en Word. Recuerden leer la rúbrica para que se den cuenta qué es lo que se va a calificar: la participación en el foro, la calidad del contenido en el discurso, la expresión oral y no verbal, la calidad del audio y el video. Ojo, muy importante también la ortografía y el manejo de la puntuación, así como también la estructura del documento. Recuerden leer la guía de actividades que pueden encontrar
en el entorno de aprendizaje colaborativo y muy importante la construcción del texto, tamaño y letra de tipo 2 en Times New Roman, el espaciado en doble espacio y alineado a la izquierda y las márgenes. Entonces ya saben, el producto final individual que deben entregar en Word debe contener una portada, la introducción, el texto del discurso y el link del discurso que lleve audio, video, conclusiones y bibliografía. Es decir, aquí más o menos el trabajo puede gastarse en unas 6 páginas. Bueno, queridos estudiantes, eso es todo lo que hay que decir sobre el discurso. Recuerden que es muy importante compartir para que sus compañeros y el docente hagan la respectiva retroalimentación sobre el tema que escogieron, el discurso que escribieron y cómo lo grabaron. De parte de la red de tutores, les damos las gracias y espero que hagan esta actividad con mucho ánimo, con mucho ímpetu y combatir sus miedos. Recuerden, hablar en público no es fácil, pero sí debe hacerse porque en cualquier momento tendremos que enfrentar la sociedad y tendremos que hablar y poner nuestros puntos de vista sobre lo que queremos. Les habló el docente Gustavo Adolfo Calume Pineda y cualquier inquietud estaremos resolviéndola en la red de tutores. Hasta luego.